Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este foro, esta actividad que tenemos el día de hoy. Gracias a todas y todos por inscribirse. Tenemos un buen número de personas inscritas el día de hoy. Sabemos que es un tema de muchísimo interés para nuestro país, para la región y a nivel de geopolítica. Muchísimas gracias a todos. Esto es un evento realizado por la Dirección de Investigación, Extensión e Innovación de Leeds University, que constantemente tiene temas de mucho interés y que realizamos diferentes actividades a lo largo del año. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde normalmente van a estar viendo diferentes actividades de esta índole. El día de hoy y en esta tarde que nos acompañan ya bastantes personas, queremos recordarles que esta sesión va a ser grabada y se está transmitiendo por Facebook Live y que también les estará llegando la grabación a sus correos de inscripción. Quiero, sin ánimo de quitar más tiempo y escuchar a doña Nuria y a don Guillermo en este interesante foro que tenemos, presentarles a don Guillermo, quien es analista político graduado de la Universidad de Costa Rica, el cual tiene un máster en Administración de Empresas con especialidad en Mercadeo. Es profesor de Leeds University y ha sido director ejecutivo de la organización Costa Rica Integra, capítulo de la organización Transparency International. Es analista política en medios de comunicación y actualmente también es el director académico de los programas ejecutivos de Leeds University. Don Guillermo, bienvenido, y él les va a presentar a doña Nuria Igualmente formalmente para para empezar empezar esta esta actividad. actividad. Muchísimas gracias, Lorne, y sean bienvenidos y bienvenidas, estimables participantes, a este evento. Quiero presentarles de inmediato a nuestra expositora, una persona que ustedes reconocen por sus aportes en los medios de comunicación, y hoy nos complace mucho tenerla aquí en Leeds University, la máster Nuria Marín Raventós, quien es analista internacional del J.D. Wilson Center para Latinoamérica. Doña Nuria es abogada y empresaria, es máster en artes liberales con énfasis en gobierno de la Universidad de Harvard, es copresidenta de Álvarez y Marín Corporación, un grupo con 1.500 trabajadores que se dedica a actividades como la exportación de banano, actividades financieras e inmobiliarias. Ha sido destacada como Mujer Empresaria del año 2011 del Programa de Desarrollo Mujer Empresaria de la Cámara de Comercio. Ha sido analista de política internacional desde el año 1992 y ha sido la primer mujer columnista de opinión en el periódico La Nación desde el año 2012 y columnista de la revista Forbes Centroamérica desde el año 2015. Es integrante del Advisory Board para Latinoamérica del Wilson Center, cofundadora y primera presidenta de la red Alas de mujeres más grande del país. Es cofundadora también y presidenta de la organización Balance, un movimiento nacional para la igualdad de género. Doña Nuria, nos complace muchísimo tenerla en esta tarde aquí con nosotros. Vamos a dejar entonces en este primer momento que usted nos condense, nos sintetice todo esto que le apasione, que sabemos que le ha dedicado muchísimos años, y una vez que su intervención haya finalizado, pues estaremos de mi persona atentos para hacerle algunas intervenciones y por supuesto también recopilar las preguntas que los estimables asistentes quieran formular. Así que bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias, Guillermo. Realmente estoy sumamente complacida porque, como hablábamos anteriormente, esta es una de mis pasiones, realmente, y esta es la primera, faltan 21 días para las elecciones, así que realmente ya siempre digo yo que las elecciones de Estados Unidos tienen múltiples sorpresas. Comienzan un poco aburridas, por ejemplo, cuando estaba Biden y cuando estaba Trump, que uno decía, ay, ¿verdad? Entre uno y otro, ¿por quién? Y viene la sorpresa de Kamala Harris. Así que voy a hacer una presentación. Esperemos que funcione todo lo que practicamos hace 5 minutos. Este, y la idea es justamente hacer una presentación un tanto rápida porque tenemos tan solo 35 minutos y dejar el grueso para las preguntas. Yo siempre digo que este tipo de actividades no son mías, sino que son de la audiencia y es la audiencia la que
pues va a generar las preguntas. En primer término, recordar que las elecciones presidenciales de Estados Unidos son el primer martes de noviembre, pero además no es solamente las elecciones presidenciales, sino que se renueva parte del Senado, Casa de Representantes, gobernaturas y una gran cantidad de referendos en cada uno de los estados. En primer término, muchas veces hemos hablado y la gente se pregunta cómo es posible que no ha cambiado el colegio electoral. Y esto lo debemos entender desde el punto de vista de qué tuvieron en mente esos fundadores de esas primeras 13 colonias que luego se convirtieron al día de hoy en 50 estados. Los estados pequeños, pero sobre todo no tanto pequeños, sino menos poblados, estaban preocupados de que no tener suficiente poder frente a los estados que tuvieran una población y ser una minoría prácticamente no escuchada. Entonces, ahí se ideó un sistema de 2 cámaras en el Capitolio, que es el Congreso de los Estados Unidos, en donde no importa el tamaño del estado, siempre va a haber 2 senadores. Entonces, ahí es donde los estados pequeños se garantizan lo que yo llamo una sobrerepresentación. Y luego vienen los distritos que son representativos de los miembros de la Casa de Representantes, más 5 miembros más que juegan, que es el Distrito de Columbia, y así es como no solamente se integra el colegio electoral, sino también las 2 cámaras del Congreso. En síntesis, esto tiene una razón de fondo. Las posibilidades de reforma del colegio electoral, para los que estamos en política, sabemos que son muy pocos. Esos estados pequeños jamás van a ceder esa sobrerepresentación. Y para que nos demos cuenta de qué significa esa sobrerepresentación, por ejemplo, el estado de Vermont, que es uno de los más pequeños, cada voto electoral es equivalente a 200,000 personas. Sin embargo, si nos vamos al que tiene más, que es California, representa a 700,000 personas. Y es por eso que el voto nominal y el colegio electoral no siempre coinciden. En el siglo XX, en el siglo XIX pasó 3 veces, en el siglo XX ha pasado 2 veces, en el 2000 y en el 2016. Tenemos además otra dinámica que hace que no solamente haga o, digamos, haga casi que imposible que una tercera fuerza emerja a lo interno de los Estados Unidos, que es otra de las preguntas que me han hecho, porque hay una regla que dice que si usted gana por un voto un estado, gana todos los electores de ese estado. O sea, si yo gano California por un voto, me llevo los 54 votos electorales. Hay 2 excepciones, el estado de Maine y el estado de Nebraska, que vamos a tener que ponerle mucha atención en esta elección. Luego, el número que el día de las elecciones no podemos olvidar, 270. El que llegue a 270 votos electorales, que es mitad más 1, es es el próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos. Segundo, tercero, esto se hace con base en un censo que se hace cada 10 años. De hecho, algo interesante es que la Constitución Política dice que el número de miembros de la Casa de Representantes debe representar y debe irse incrementando de una persona de población por 30,000. Sin embargo, en 2 oportunidades se ha votado de que no quieren una Cámara de Representantes más allá de 435. Pero si nosotros aplicáramos la regla de 30,000, serían muchos más miembros de la Casa de Representantes y por tanto más miembros del colegio electoral. Otro dato interesante es que este censo aplica para esta elección, pero no es el mismo censo que aplicó para la elección de Biden. Si nosotros aplicáramos exactamente los mismos resultados de la elección de Biden, el Partido Demócrata tendría -6 electores de menos. Vean ustedes cómo afecta el censo y este juego de fuerzas. Eso no hubiera significado que Biden no hubiera ganado las elecciones, pero sí el demostrar de que
por la distribución y por donde el Partido Republicano es fuerte, que es en los estados del medio y algunos muy pequeños, no solamente hay una sobrerepresentación de los estados pequeños, sino que el Partido Republicano pesca mejor en los estados más pequeños. Entonces, ahí es donde se ve beneficiado por ese colegio electoral. Esta es la imagen de la Casa Presidencial y tenemos que tener en cuenta dos temas importantes. El tema del voto nominal, que al día de hoy está ganando Kamala Harris, pero este no tiene ninguna importancia para la elección de los Estados Unidos, sino que lo diga Hillary Clinton, que tuvo varios millones más de electores y sin embargo no quedó como presidenta de los Estados Unidos. Y el día de ayer me di a la tarea, porque tenía que mandar la elección, si no lo hubiera mandado hoy en la mañana, aunque hoy el resultado es exactamente el mismo, resulta que el colegio electoral al día de ayer está en 200, si nosotros nos vamos a esta fuente, Real Clear Politics, que es una que utilizamos muchísimo los analistas, igual que el 538, porque reúne no solamente una casa encuestadora, sino son como 10 o 15 casas encuestadoras. Nos damos cuenta de que al día de hoy Trump ganaría las elecciones. Sin embargo, para los que son demócratas, esto no necesariamente es la realidad que va a pasar el 5 de noviembre. ¿Por qué? Porque si estudiamos perdón, pero no puedo pasar vamos a ver, se trabó. Esto sí está. Ok, vamos. Ok, encontré una teclita mágica. Ok, no. Perdón. Ok. Vean ustedes las fechas, el borde izquierdo. Vemos cómo desde julio, aquí estaban Biden y Trump. Y vemos cómo los demócratas estaban muy por debajo de los republicanos. Los republicanos tenían en ese momento 325 contra 213, última línea. Ok. Vemos cómo después cuando entra Harris viene una ola, cómo va subiendo 251, 270, 273, después baja a 257. ¿Qué quiere decir esto? Uno como analista social tiene que ver tendencias, porque una encuesta es una fotografía de un momento dado y si es correcta, porque también vamos a hablar de las encuestas del día de hoy. Entonces, hoy por hoy estamos 302, 236, pero vean ustedes los márgenes tan bajos que existen en los diferentes estados. 1.8, 2.0, 1.8, esto en los nacionales, pero si vemos cada uno de los estados, que son los estados bisagra o los estados morados o los swing states, como ustedes lo quieran llamar en inglés, hay muchos de estos estados que van a definir las elecciones que están por debajo de lo que se llama en estadística del margen de error. Entonces, por eso es que 302, 236, pero realmente hay un empate técnico, porque en los márgenes de error en los estados que van a hacer la diferencia es muy, pero muy baja. Y entonces, bueno, primero me devuelvo lo que siempre comienzo diciendo cuando vemos el colegio electoral, es, esto es como armar un rompecabezas de 50 piezas, que además cada estado, no hay un Tribunal Supremo de Elecciones, cada estado tiene una autoridad electoral que es definida por la gobernatura, tiene color político, recordemos cómo en el 2000 la autoridad política era Katherine Harris, que fue designada por Jeb Bush, el hermano de quien resultó electo como presidente. Entonces son 50 elecciones más el Distrito de Columbia y hay 6 franjas horarias
a largo y ancho entre Maine y Alaska, que está más en el oeste. Pero no todas las fichas en las elecciones juegan igual. ¿Por qué? Porque podríamos decir, bueno, California es muy importante porque eran 54 votos electorales, ¿no? Porque California está totalmente definida por los demócratas. O por ejemplo, Florida. Vean ustedes qué interesante, por muchos años Florida era el que decidía las elecciones, pues resulta que no, que ahora, producto de las migraciones, entre ellas las del COVID, hoy por hoy Florida es rojo. Rojo equivale a los republicanos. Y tenemos aquí en realidad, los estados que realmente están jugando y van a hacer la diferencia en la próxima elección del 5 de noviembre. Y como ven ustedes, aquí está señalado Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, North Carolina, Georgia y el segundo distrito de Nebraska que se llama Omaha. Vean ustedes que con ese distrito da un punto, pero si quedaran las elecciones con la sumatoria de todos los estados, 269, sería el distrito de Omaha de Nebraska el que tomara la decisión. Entonces, es un tema importante. En lo personal, creo que en esta elección, a pesar de que existen varios, 2, 4, 6, 7 y 8, 8 estados bisagra, o 8 y medio, en realidad, quien va a definir las elecciones al día de hoy es Pensilvania. Entonces hay que ponerle mucha atención. ¿Qué va a pasar con el Senado? Bueno, muy importante, no solamente es ganar la presidencia, sino también el Senado. Hoy por hoy está bajo control de los demócratas de Biden, y recordemos que la presidencia del Senado la ejerce él o la vicepresidenta, hoy Kamala Harris. En todas las elecciones, digamos, el Senado cambia cada senador dura 6 años, pero cada 2 años se cambia el 33 y hay un año de 34. No ganar la presidencia, pero no tener el control del Senado ponen aprietos y le baja el músculo político a quien resulte electo en la presidencia, porque en el Senado se deciden cosas tan importantes como los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, los embajadores, la ratificación de quienes van a ejercer las secretarías de Estado, ministerios en Costa Rica, y así toda una serie de datos de puestos muy importantes y muy relevantes. En mi criterio, quizá el más importante, la elección de la Corte Suprema de Justicia. Hoy, como les digo, está bajo el control de los demócratas, no porque tengan porque tengan mayoría, sino porque los independientes se suman a los 47 del Partido Demócrata y por eso tienen la mayoría. ¿Qué es la perspectiva según Real Clear Politics? Bueno, hay un empate técnico, realmente. Y lo mismo va a pasar con una breve inclinación en favor de, en teoría aquí dice de los republicanos, pero realmente estamos hablando de un empate técnico igual en Casa de Representantes. Vean ustedes cómo la Casa de Representantes está en este momento en control del Partido Republicano, y les recuerdo que si vieron la película de Kiefer Sutherland, si todos desaparecieran, si el presidente y el vicepresidente desaparecen, la tercera persona al mando, si hubiera un accidente y murieran esas dos figuras, asumiría la presidencia el representante, el presidente de la Casa de Representantes, que es la casa, o sea, el Senado, la Casa de Representantes representa al pueblo. Y es por eso que, por ejemplo, Ford resultó electo como presidente y venía de la Casa de Representantes. Como vemos, las perspectivas también están muy ajustados. Vean ustedes que en el voto genérico hay el voto genérico es, no importa quién sea el candidato,
quién tiene más posibilidades. Y ven ustedes lo dividido que está Estados Unidos, que tienen un margen a favor hoy de los demócratas de menos de un 1%. ¿Qué está en juego también en las elecciones? Porque, como les decía, el Senado elige quiénes son los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, quienes son nominados por el presidente. Hoy por hoy, una digamos, de los legados del primer periodo de Trump es que se preocupó por llevar a la Corte Suprema de Justicia a personas conservadoras. Hoy el equilibrio de fuerzas son 6 conservadores versus 3 liberales, y también ese mismo empuje, eso no siempre es conocido, lo hizo en las cortes de carácter federal, no en el carácter estatal, porque el presidente de los Estados Unidos no tiene incidencia ahí. Por razones de edad, se supone que en el próximo cuatrienio puedan salir 2 personas de la Corte Suprema de Justicia. No sabemos quiénes, pero por edad, bueno, y pudiera suceder otra cosa, pero digamos en predicciones. Entonces, ese 6-3 podría pasar a ser un 5-4 o un 4-5, y por eso es tan importante, digamos, quiénes integran la Corte Suprema de Justicia. Solo menciono 2 resoluciones recientes muy importantes. La Corte Suprema revocó la resolución de Roe versus Wade, que eso en materia electoral es muy importante porque Roe versus Wade establecía el derecho al aborto a nivel federal, a nivel de todos los Estados Unidos. Y la otra fue Trump versus los Estados Unidos, en donde se aclaró un poquito a favor de Trump, pero también está en juego lo que pasó el 6 de enero. No voy a hablar en este momento de qué pasó el 6 de enero, pero se habló del ámbito de acción de la inmunidad del presidente, a la que definieron que son solamente aplicables a actos oficiales. Entonces, lo que pasó el 6 de enero del 2021, se establecieron que este fueron actos oficiales, y dejan a las cortes inferiores 2 definiciones importantes, que es si la relación de Trump con Pence, que en ese momento era presidente del Senado, fue un acto oficial o un acto electoral. Y el otro es los chats, si tenían carácter privado o carácter público. El fiscal investigador estaba teniendo mucho optimismo de que iba a lograr algún tipo de resultado que fuera desfavorable para Trump antes de las elecciones, pero justamente el día de hoy 2 colaboradores renunciaron, realmente frustrados porque esto va a tomar mucho más tiempo, y pues el objetivo era que tuviera algún tipo de impacto electoral. Las 2 resoluciones que tienen que ver con Trump, el de la Corte Suprema de Justicia y la condena por 34 cargos. En el de 34 cargos, el juez corrió la fecha porque indicó que no quería establecer la condena para no tener una incidencia electoral en la resolución de la condena, porque ya él fue condenado. Ahora nada más hay que establecer la condena, y que no tuviera incidencia en las elecciones. Todas las campañas son apasionantes. Ya vieron ustedes que esto realmente a mí me apasiona, pero hay factores adicionales que ninguna otra campaña han tenido. Primero, tenemos un presidente que se salta un turno y no ganó de manera consecutiva. Los presidentes solo pueden ejercer por 2 periodos. En este caso, como perdió contra Biden, Trump retorna a ser candidato, pero además es un candidato que ya fue condenado por razones no por el caso de Stormy, sino por haber hecho registros fiscales de las cuentas de la plata que le pasó al abogado
como gastos deducibles, sino como gastos que era el pago a esta actriz porno, Stormy Williams, y esa es la condena cuya sentencia se va a hacer después de las elecciones de Estados Unidos. Pero hay otros casos más que están en estudio. A mi criterio, el más importante es lo que pasó el 6 de enero del 2021, pero también está el deseo o toda la presión que tuvo el gobernador de Georgia de parte del presidente de los Estados Unidos y de otras fuerzas para que cambiara el resultado de las elecciones de Georgia, que le hubiera dado el triunfo a Trump. Recordar que ya mucha gente ha votado. En cada estado decide si ejerce el voto por correo, el voto en ciertos lugares específicos, si se van leyendo los resultados o si se esperan al resultado el día de las elecciones para abrir los sobres. Hay otros estados que dicen valen los votos que llegan hasta determinada fecha a la autoridad electoral. Pero vean ustedes qué interesante, en la elección pasada el 70% de las personas, claro está, estábamos en COVID, el 70% votó de manera temprana y la mayoría fue demócrata. Los republicanos más bien optaron por el voto el día de las elecciones y de manera presencial. Cosas que también están en juego y que tuvieron mucho peso en el 2016. Se recuerdan de que los datos de Cambridge Analytica de los usuarios de Facebook tuvieron acceso personas que tenían intereses políticos y entonces se creó lo que en Estados Unidos se llama un echo chamber o una cámara que le hablaba, que le hizo perfiles de los votantes y entonces mandaban direccionados los mensajes los republicanos a favor de los republicanos y en contra de los demócratas. En este momento, bueno, hace 2 años llevé un curso, otra vez volví a la Universidad de Harvard, al Instituto Shorenstein y la primera pregunta que hacían era ¿cuál es su dieta mediática? En Estados Unidos los medios de comunicación toman una línea editorial muy fuerte, que eso no se ve aquí en Costa Rica. Entonces, si una persona solo ve CNN, New York Times, pues obviamente va a tener una tendencia a escuchar una línea más liberal, más inclinada hacia los demócratas. Pero si usted oye Fox o inclusive el Wall Street Journal, que a mi criterio es más serio, obviamente Fox no tanto, la línea de Fox es muy pro los republicanos. Tenemos además la variable de que el expresidente, o como llaman en Estados Unidos, presidente Trump, creó una red social que se llama Truth Social, que no ha tenido tanto pegue como decimos, pero tiene un gran aliado, que es Elon Musk, que es el dueño de al antiguo Twitter, hoy X. Eso no hay que menospreciarlo. Por otra parte, 2 huracanes con incidencia en tres estados, 2 de ellos de los que deciden las elecciones, y entonces esto es ingrato porque por más recursos que la FEMA le dé a los afectados por los 2 huracanes, el Elena es reconocido como el peor huracán después de Katrina. Y Katrina le hubiera significado las elecciones a George Bush si hubiera sucedido un año antes. Entonces, si están sacando lo que se llama críticas al gobierno que se le pegan a Kamala Harris por el mal desempeño de FEMA. FEMA es como la Comisión Nacional de Emergencias, en donde se atienden a los afectados de Georgia y Carolina del Norte. El huracán Milton no afectó a un estado que define, pero no sabemos si la gente está conforme o desconforme con el gobierno por la reacción del huracán Milton en la Florida. El 6 de enero del 2021 sucedió uno de los momentos, digamos,
que uno creía no vivir, que es el llamado a la insurrección que se hizo para desconocer la certificación de los resultados de la elección del Capitolio. Hubo que se tomaron las instalaciones del Capitolio, se amenazó con matar a Mike Pence, que era en ese momento el vicepresidente, pero presidente del Senado. Y esto, pues, en otro país hubiera sido un golpe de estado técnico. Dichosamente, pocas horas después, bueno, y el Ejecutivo no tomó una acción muy rápida, más bien no tomó acción hasta varias horas después. Entonces, esto pues es muy cuestionable, digamos, para efectos del expresidente Trump. Tenemos además incidencia de las consecuencias del COVID. Ustedes dirán que tiene que ver el COVID si ya por dicha no tenemos la incidencia. Bueno, sí tenemos incidencia. Tenemos incidencia por dos razones. Si ustedes ven el borde inferior izquierdo, estos son los cheques que se mandaron para la ayuda de las personas que sufrieron del COVID y perdieron sus trabajos. Y vean ustedes qué interesante que a la par de el secretario del Tesoro está el nombre del presidente Donald Trump. O sea, esta es la utilización de los recursos públicos en beneficio propio. Nunca antes se había visto algo así. Y lo otro es que, producto del teletrabajo, ha habido migraciones muy importantes que tienen implicaciones electorales. Por ejemplo, no es lo mismo los gastos que se tienen en California, por ejemplo, en Silicon Valley, que vivir en Nevada, que queda relativamente cerca de Silicon Valley, y entonces mucha gente se pasó a vivir a Nevada. Nevada es uno de los estados que va a decidir esas elecciones. Por ejemplo, mucha gente de Nueva York y del norte de los Estados Unidos se vino a vivir a Florida, y de lo que digamos, de las conversaciones que he tenido con algunas personas, muchas de esas personas no han regresado a sus lugares de origen porque prefieren el estado soleado, el estado de la Florida del Sol, y pueden seguir trabajando de manera remota. Eh, ¿Puede suceder un error en las encuestas? Bueno, ha cambiado tanto los Estados Unidos y también hay un efecto que se llama el Bradley Factor, que sucedió en 1982, que a mí me daba mucho miedo cuando lo de Obama, que es que la gente cuando le preguntan por quién van a votar, no dicen la verdad, porque no es lo políticamente correcto. Entonces ahí, digamos, si hay racismo o si hay misoginia, puede ser que las encuestas estén favoreciendo a uno u otro candidato porque es lo políticamente correcto. También pueden favorecer a Kamala Harris, pero al final de cuentas por misoginia es en contra de las mujeres, y he escuchado a grupos de independientes que han dicho, jamás voy a votar por una mujer, hoy día, año 2024. Y bueno, hay que esperar a ver si el resultado de las elecciones realmente lo vamos a tener el día de las elecciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les había dicho que el estado de Pensilvania era quizá el más importante en esta elección, y se tomó la decisión en Pensilvania de que los sobres se pueden comenzar a abrir hasta el momento del cierre de las urnas. Imagínense lo que va a significar eso, porque ellos no están preparados para eso, todo es tecnología, que tienen que abrir sobre por sobre, verificar que haya sido enviado en la fecha correcta y ir cuantificando cuál va a ser el resultado. A ciertas autoridades electorales de Pensilvania se les ha preguntado si tienen la capacidad en recursos humanos para dar el resultado ese día, y han dicho que no. Usualmente, y en las otras campañas, no es que nosotros tengamos un resultado de las elecciones producto de un Tribunal Supremo de Elecciones, sino que en el mayor de los casos es producto de las casas encuestadoras que tenemos los resultados. Pero ya nos pasó en el año 2000 que a las 9 de la noche se cometieron dos errores.
A las 9 de la noche se declaró a Albert Gore como ganador de la Florida para que a las 10 de la noche las casas encuestadoras se desdijeran para que a las 2 de la mañana le dieran el triunfo a Bush y a las 6 de la mañana al día siguiente otra vez se desdijeran. Todo esto para decirles que en realidad para las casas encuestadoras, no sé si se van a animar a dar un resultado el día de las elecciones por todas estas variables. El Estados Unidos de hoy no es el Estados Unidos de hace 4 años. La demografía ha cambiado muchísimo producto del COVID y hay muchísimas variables en juego y las competencias están tan ajustadas que vamos a ver si va a haber resultado o no. Bueno, aunque no me pidieron cuáles son las implicaciones geopolíticas, yo sí le decía a Guillermo que son muy importantes. ¿Por qué? Porque, y estas son tan solo unas, porque ni siquiera estoy mencionando China. ¿Qué significa en el caso de los republicanos, America First? Bueno, que los intereses de Estados Unidos van a estar por encima de los intereses de cualquier otra parte del mundo. Trump demostró ser una persona que no cree en el multilateralismo, no cree en Naciones Unidas, peleó contra la OTAN. Tienen en los republicanos lo que se llama el hawkish, que son muy fuertes hacia la guerra. Me preocupan las declaraciones y la visita de Zelensky a Trump, y las manifestaciones de Trump que dice que termina la guerra en 24 horas. Eso significa que Ucrania deponga, a pesar de haber sido invadido, y pueda hacer una invitación a Putin, que eso es mi temor, porque si debilita a OTAN y le pide a Ucrania, o sea, le quita el respaldo a Ucrania, eso podría significar el interés de Rusia de un expansionismo mucho más fuerte. Recordemos que la invasión de Ucrania significó la incorporación de dos nuevos miembros a la OTAN, preocupados por ese expansionismo de la Unión Soviética, y el hecho de quitarle el apoyo de la Ucrania, pues es una invitación a Putin de sentirse inclinado a tomar algunos países de la órbita de lo que era la Europa del Este, como por ejemplo los estados bálticos. También recordar de que los republicanos, no los republicanos, se me olvidó poner que aquí es Trump, porque no todos los republicanos, y esta es otra de las particularidades, no todos los republicanos, por ejemplo, el expresidente Bush no está con Trump. Varios jefes de las Fuerzas Armadas han dicho que no van a votar por Bush. Entonces, todo esto es la política de Trump y sus cercanos. Trump también cree no solamente en el debilitamiento de la OTAN, porque les exige que hagan más inversión y les dice que Estados Unidos es el que básicamente tiene el peso de la OTAN, pero también ha cobrado más, o sea, le ha pedido que pongan más dinero a Corea del Sur y Japón. Y esto pues también preocupa. Recordar que en este cuatrienio, producto de lo que sucedió en Ucrania, han sucedido dos cosas que deben de generar preocupación a nivel geopolítico, que es el incremento de la inversión en armamento tanto de Japón como de Alemania, que fueron los dos países que declinaron el tener este armamento de carácter ofensivo, producto de la Segunda Guerra Mundial. Recordar también la cercanía de Trump con Corea del Norte y de ahí la preocupación del Corea del Sur. ¿Qué pasa con los demócratas cuando vino después de Trump? Para efectos de los que creemos en el multilateralismo, fue pues muy grato el que el gobierno de los Estados Unidos retomara las relaciones transatlánticas, estuviera y recayera en una política más multilateralista, el reforzamiento de la OTAN, el apoyo a Ucrania. En este momento, en producto del ataque del 7 de octubre, la manifestación del apoyo de Israel, pero también tenemos un problema en Medio Oriente, porque ya esto no es solamente un conflicto entre Hamas e Israel, sino que se ha regionalizado
el conflicto, en donde ya hay actores como Líbano, también la muerte del líder de Hezbollah y la participación de Irán. Y esto podría tener implicaciones para Costa Rica, no solamente a nivel de la incidencia en la geopolítica y en un armamentismo en Europa y en Medio Oriente, sino las implicaciones por el costo del petróleo. Se habla de que los países involucrados al día de hoy son solamente proveedores del 4% del petróleo, pero si hay un bloqueo del estrecho de Hormuz, eso significa 20% del petróleo global. Entonces, obviamente, los precios del petróleo podrían dispararse. En términos de las implicaciones políticas a lo interno de los Estados Unidos, nuevamente, hay dos fortalezas que los votantes le reconocen a Trump, que es el manejo económico. La fuerza de los republicanos son los estadounidenses que con una escolaridad que llega hasta el colegio, no la universidad, y son los que se han visto más fuertemente afectados a nivel de la industria. Entonces, el America First es cómo recuperar esos empleos y ese es el discurso ganador que le dio las elecciones la vez pasada. Todos los republicanos abogan por la reducción de impuestos porque creen en la política de los Chicago Boys del trickle down, o sea, el goteo. Si las empresas están bien, eso va a repercutir en que los empleados vayan a estar mejor. En lo personal no creo en esa teoría. Este trickle down no se queda en el bolsillo de los trabajadores, sino que se queda en la de los accionistas. Creen en un gobierno pequeño. Un tema que ha sido súper importante es el tema de la inmigración y después ustedes me pueden hacer las preguntas. Esto va a tener implicaciones para Centroamérica. Luego, el tema de los republicanos son pro vida y por eso el haber derogado Roe versus Wade es un triunfo político que se le atribuye a Trump, aunque hay que reconocer que varios republicanos han mencionado que ellos son pro-choice. Entonces, lo interesante de esta elección es que después de tener un país totalmente dividido, en donde republicano es una tribu y demócratas es otra, algunos republicanos más moderados se están yendo y ya han abierto, digamos, muchas personas republicanas han manifestado su apoyo abierto a los demócratas porque no quieren a Trump. La tenencia de armas, la norma 2 de la Constitución de Constitución Política, la posibilidad de tener armas, y muchos de ellos o niegan el cambio climático o toman acciones en contra del cambio climático. Dos ejemplos muy particulares para quienes vieron el único debate que ha habido entre Kamala Harris y Trump. No sé si se dieron cuenta la gran insistencia de Trump de apoyar el fracking. Fracking es una fórmula de encontrar petróleo muy rápida, pero que requiere grandes cantidades de agua. Y resulta que Pensilvania tiene una industria de fracking para obtener gas y petróleo muy fuerte. Esa atenta contra digamos, el clima, pero le garantiza muchos trabajos a las personas en Pensilvania. Y luego el otro tema es que garantizó a en Detroit, que es la capital de Michigan, otro de los estados claves, prometió una inversión de $1 billón en la industria automotriz, porque ahí están los Big Three, o sea, las tres productoras de autos de energías fósiles más importantes de los Estados Unidos. Y pues ahí vemos claramente de que lo electoral prevalece sobre la protección del ambiente. En términos de los demócratas, podríamos esperar una economía similar a este gobierno. Más impuestos, ellos creen, como nosotros en el Estado Social de Derecho, en programas como el Obamacare, en un gobierno en donde no hay vouchers, sino que los vouchers más bien van en contra de que las escuelas públicas tengan por igual acceso a dineros. Este gobierno ha sido muy fuertemente criticado por su apertura a la inmigración, una debilidad que particularmente golpea a Kamala Harris porque ella era la encargada de ese tema.
y ellos son pro derechos de las mujeres, control de armas y combatir el cambio climático al punto de que el ex Kerry fue nombrado el enviado especial para este tema. Por último, ¿cuáles son las implicaciones en Costa Rica? Bueno, en el caso de los republicanos, una economía fuerte, siempre Estados Unidos es la mayor economía del mundo, pero es nuestro mayor mercado, es el mayor proveedor de turismo, es el mayor proveedor de inversión extranjera directa, pero tenemos que saber qué va a significar America First en términos de ese fenómeno que es la relocalización de las industrias, que al día de hoy nos está beneficiando como friendshoring, porque el gobierno de los Estados Unidos no solamente nos ve como una opción cercana a su mercado, sino como nos ve como sus amigos. ¿Qué significará ese America First? Que van a privilegiar que ese nearshoring sea en territorio estadounidense, o van a estimular y van a mantener el Chips and Science Act, y esos fondos a quién van a beneficiar. ¿Quiénes son los aliados de los republicanos? Bueno, entender que fueron las relaciones con China es definitivamente guerra comercial, con los demócratas también, pero con un menor tono. Luego, toda la Unión Europea está preocupada porque las relaciones no fueron lo que en gobiernos demócratas han sido. La inmigración en Centroamérica va a tener un fuerte impacto. Estaba viendo las remesas, todavía siguen siendo importantes por países como El Salvador, Honduras, Guatemala, por ejemplo. Hay varios países con 26, 27% de las remesas equivalen al 26 o 24% del PIB. La inmigración, si vuelve a Centroamérica, pues tendrá una incidencia en Costa Rica, sin lugar a dudas, por el retorno de todas esas personas a Centroamérica, y pues la presión por la búsqueda de empleos. Y bueno, aquí termino yo con mi exposición y viene la parte bonita, que son las preguntas. Guillermo. Muchísimas gracias, doña Noria. Le hemos permitido que se extienda. Sabemos que ha hecho un esfuerzo de síntesis enorme porque son muchísimas las variables que ha considerado. Quiero remontarme antes de dar lectura a algunas de las preguntas que nos llegaron a un tema interesante, que usted mencionó que efectivamente muchas de las querellas judiciales en las que está involucrada Donald Trump han quedado postergadas para después de la elección. Esto quiere decir que indistintamente del resultado del 5 de noviembre, podría el presidente Donald Trump volver a enfrentar procesos de impeachment como tuvo en el 2019 y en el 2021. Y ahí vuelve a cobrar relevancia porque en ambos, uno por el tema de el asalto al Capitolio, ¿verdad? La mayoría en el Senado es determinante precisamente para que no pueda prosperar esta iniciativa, pero el hecho entonces de que no se hayan resuelto los casos que tiene pendiente el señor Trump no lo eximen de que pueda volver a vivir procesos de impeachment en caso de resultar electo. Guillermo, o sea, no voy a tratar de responderte la pregunta, pero estoy especulando desde la óptica de una abogada de Costa Rica que no ejerce desde hace muchos años. En Costa Rica no sucedería eso. En Costa Rica se suspende porque fueron hechos previos, entonces la inmunidad prevalece y se suspenden los efectos de la prescripción. Entonces, yo no sé en Estados Unidos cómo operan. Si esto, por ser hechos ocurridos en otra administración o sí, bueno, en otra administración, porque ocurrieron justamente antes de la certificación de los resultados, no sé si esto se enmarca dentro de la figura de impeachment, que además es muy vaga en su definición, ¿verdad? De crimes and misdemeanors, y es muy vaga. O sea, yo recuerdo que cuando yo estudié para el caso de Clinton y también para los dos impeachment que sucedieron con Trump, realmente jurídicamente la Constitución no te da mucho material en términos, y tampoco hay tanta jurisprudencia, porque es muy reciente esto del hecho de estos impeachments. Entonces, no lo sé, habría que ver qué va a pasar. Si entonces que una sentencia
recordando que además la Corte Suprema de Justicia está inclinada hacia Bush, hacia Trump, ¿cómo se levanta esa inmunidad? O si eso es otra posibilidad, que se levante la inmunidad y qué es lo que pasaría en Costa Rica por ser un miembro del Supremo Poder y entran las Cortes a actuar, no el Senado y la Casa de Representantes, como sucedería en el impeachment. Por eso le digo, no lo sé. Y yo creo que habría que hacérselo la pregunta a un constitucionalista de Estados Unidos. Y yo creo que Claro. tampoco tiene la respuesta, porque también busca jurisprudencia y no hay. Desde luego. Todo este factor político que usted ha mencionado tan ampliamente, hay una pregunta que nos dice, ¿considera que puede haber disturbios de un lado o de otro una Lo vez temo, conocido el resultado de las elecciones, que se pueda reeditar lo que sucedió al finalizar en la campaña electoral pasada? lo temo y no lo temo, usted dijo de un lado u otro, no. Yo lo vería de parte de los republicanos. No veo veamos las campañas, es que o sea, yo me llevé 53 minutos y quería 35. Claro, comenzamos un poquito más tarde. Resulta que, veamos los discursos de Kamala y de Trump. Trump es incitar al odio, incitar al miedo, incitar a que todo lo malo sucede por los demás y no por él. En cambio, Kamala tiene un discurso muy fresco, muy de esperanzas, pasemos la página, vamos para el futuro, no regresemos al pasado. Entonces, yo veo que si viene algún tipo de desconocimiento de resultados, es de parte de los republicanos, con un dato interesante, que la presidencia del Senado va a ser en manos de Kamala Harris. Claro, cómo no. Otro de los temas, hablando de las implicaciones específicamente para Costa Rica, la Embajada de los Estados Unidos inclusive hace un comunicado a mediados del año pasado anunciando precisamente que Costa Rica es un socio estratégico en el marco de la CHIPS Act and Science, ¿verdad? De que federalmente se han reservado muchísimos recursos para fortalecer toda la cadena de logística de semiconductores y específicamente para la fabricación. ¿Cree usted que un eventual triunfo de Donald Trump podría ser reconsiderar, inclusive a pesar de que ha habido oficialmente por parte de la Embajada de los Estados Unidos anuncios de que Costa Rica se verá beneficiado en este marco, que podría haber De una hecho, reconsideración y una desvío de fondos, como usted lo decía, para que sea dentro de los Estados Unidos que se realicen estas inversiones y no en Costa Rica o en otros países de Latinoamérica? de hecho, para ser justos, ya hay fondos en Costa Rica. Hay fondos en Costa Rica en becas para ir a estudiar a Estados Unidos, a una universidad, creo que es en Arizona. Hay fondos, es un programa con el tecnológico y creo que con la Universidad de Costa Rica, que justamente busca esto en lo personal. Yo les dije que la otra pasión es la defensa de los derechos de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres. Estamos trabajando desde nuestra organización en programas que han sido directa o indirectamente promovidos por instituciones relacionadas con la embajada, tecnológico, AstraZeneca, Universidad Nacional, que justamente lo que está buscando es cómo buscar que más mujeres de poblaciones vulnerables tengan acceso a becas para áreas de STEM. Entonces, a la pregunta en concreto, yo esperaría que no, pero no dejo de temer de que ese America First signifique mayores fondos para la producción en el Estados Unidos, que es mucho más cara, pero significa trabajos para los estadounidenses. Indudablemente, son las 5 de la tarde, vamos a extendernos unos minutitos más para poder dar respuesta a las consultas. Una de las que teníamos, y también quiero mediarla ahí con una intervención de mi parte, es, alguien quiere conocer pues las implicaciones que va a tener un eventual triunfo de Donald Trump en el comercio para el mundo y para América Latina. Yo quisiera poner estos datos. Del 2017 al 2021, la balanza comercial entre los Estados Unidos y Costa Rica, vemos que las exportaciones de Costa Rica a los Estados Unidos han ido siempre en constante crecimiento, en constante crecimiento. Inclusive en
en esa balanza comercial, al menos en los últimos 3 años, hemos tenido un superávit, ¿verdad? O Estados Unidos, viéndolo desde el punto de vista de los Estados Unidos, ha tenido un déficit en esa balanza comercial. No es fácil con las dimensiones de un socio, pero quiere decir que nuestras exportaciones han seguido, no se han visto afectadas. ¿Hay algún temor en el sector empresarial en Costa Rica que un nuevo triunfo de Donald Trump podría comprometer o que se podrían revisar nuevamente como infructíferamente se pretendieran los tratados de libre comercio que nos cobijan con los Estados Unidos? Bueno, en primer término, y ahí te lo digo como abogada, la gran defensa que tiene Costa Rica, no solamente por no tener ejército, sino por los tratados de libre comercio, es los derechos que nos dan los organismos multilaterales. Entonces, un país pequeño como Costa Rica, ¿cuál ha sido su línea de defensa cuando ha tenido diferendos comerciales? Ir a la OMC. Entonces, sí, desde una parte, a mí me gusta como profesora, pues, tirar ahí, ¿verdad? Ciertos conceptos. O sea, es curioso que en esta oportunidad, a diferencia de la lección pasada, él no ha definido, él habla de Make MAGA, Make America Great Again, pero no ha insistido tanto en el tema de America First. Entonces, si él no se va por esa línea, bueno, tendremos una versión Trump número 2 que, como bien decís, con los datos no se vio afectada las exportaciones. No sé, en el caso de los fondos de del Chip and Science Act, si va a ser tan generoso con otros países o va a preferir que la mayoría de esos fondos se vaya a Estados Unidos. Es una gran incógnita. Eso no ha sido tema en la campaña. Y hay una razón muy sencilla. La política exterior no es prioridad en las campañas políticas, porque el estadounidense común está preocupado por sus temas del metro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Educación, salud, de huracanes, cambio climático, o sea, lo que le afecta en su vida cotidiana. No está tan preocupado por lo que pase en el mundo. Dos preguntas que tienen que ver con políticas o temas que ha planteado Donald Trump en la campaña. ¿Qué le parece la propuesta del señor Trump para sacar a los Estados Unidos a los delincuentes o criminales sentenciados extranjeros? Y la segunda, que la propuesta de que el dólar recupere el papel que tenía como divisa global. Bueno, en primer término, le contesto que todavía sí, a pesar el deseo de otros países de que no sea la divisa global y la preocupación que generó las sanciones económicas, como fue la interrupción del SWIFT. El SWIFT es el mecanismo, es la autopista entre bancos. Entonces, la sanción particular de cuando se dio la invasión de Ucrania de parte de Rusia fue la madre de todas las sanciones fue quitar el SWIFT a todo lo que tenía que ver con Rusia. Eso preocupó a todos los países y el temor es seguir dependiendo de la moneda de los Estados Unidos. Y pese a todos los esfuerzos para que no sea la moneda de curso, sigue siendo hoy por hoy, no digo que en 20 años, pero hoy por hoy el dólar sigue siendo la número uno. Y la primera pregunta. La propuesta del candidato Trump para que de los Estados Unidos se puedan expatriar a delincuentes o criminales sentenciados Bueno, extranjeros. Eso lo pueden hacer. Hay convenios internacionales en donde los países pueden pedir a esas personas. A mí no me preocupan los condenados. A mí lo que me preocupan es esa gran cantidad de centroamericanos que están buscando el sueño americano, que se jugaron la vida para llegar a cruzar el Río Grande, que están trabajando, que son personas honorables, que tienen familias. Muchos de esos hijos no conocen el idioma español porque llegaron de 3, 4, 5 años y que haya una deportación masiva de todas esas personas y la incidencia que podría tener en Centroamérica. Yo les recuerdo que el nacimiento de las maras en El Salvador fue producto de una expatriación de jóvenes de Los Ángeles que habían adoptado las malas prácticas de las pandillas de California, de Los Ángeles. Entonces no quisiera pues
o sea, como yo siempre digo, en las migraciones, primero la migración es una tragedia humana, nadie sale de su país, son los menos los que son criminales. Son personas que están sufriendo violencia, por ejemplo, en Honduras, que están sufriendo persecución política, por ejemplo, en Nicaragua o en Venezuela. Atravesar el Darién es peor que atravesar el Río Grande. Ahí lo que hablan, digo, yo he tenido conversaciones con autoridades de ambos países, Panamá y Costa Rica, y la cantidad de muertos que ha habido en ese cruce es espeluznante. Pues, niños, mujeres, hombres, adultos. Entonces, realmente esa no es la solución. No es la solución. Las políticas de fortalecimiento o de acercamiento con el famoso Triángulo Norte tranquilizan un poco el tema de las migraciones de Centroamérica hacia Estados Unidos. Pues sí, porque si hay un acercamiento, digamos, para deshacer las relaciones, el punto más álgido es la repatriación de migrantes, porque imagínense que no solamente se pierden las remesas, que como le digo, Guillermo, en algunos países es del 24 o 26% del PIB. Guatemala es un poquito más bajo. No solamente pierde fuentes de ingreso, sino que es qué trabajos les van a dar a esas personas que vuelven a sus países. Eso es pobreza. Claro. Me remonto a otra pregunta. Usted hacía mención, por supuesto, a la firma encuestadora Real Clear Politics. Mencionó, ahora podría mencionar porque hay una que se llama 538, porque hay otra que se llama 270, ¿verdad? Son números interesantes que usted lo mencionó, pero tal vez lo puede profundizar. Y hacía una pregunta que nos decía, ¿cuáles considera usted que son las mejores encuestas para seguimiento de las proyecciones de los resultados electorales? Bueno, yo trato, ¿cuál es mi dieta mediática? Verlas todas. O sea, en la mañana me levanto, como le digo, esta es una de mis pasiones y voy y veo, por ejemplo, New York Times, sé que tiene una tendencia liberal. De hecho, por ejemplo, durante muchos años, el, el, el 538 era muy acertado en sus proyecciones, pero hoy por hoy habla de que un 54% de posibilidades más de Kamala Harris y un 46% de Donald Trump, pero no aclara en el portal de si está hablando del colegio electoral o el nominal. Claro. Entonces no quieren comprometerse en el fondo. Es la primera vez que veo que ese portal no quiere, no hace una proyección y yo creo que ¿qué es lo prudente? ¿Qué es lo prudente? Porque aunque yo les puse ese mapa con 300 y esto, yo sinceramente creo que hay un empate técnico y que cualquiera puede ganar. Y hay que seguir seguir invitándonos para seguir el pulso, porque cualquier cosa que pueda suceder, por ejemplo, viene una entrevista que yo diría que no se la pierdan, que es, Kamala aceptó una entrevista con Fox, o sea, con el medio de comunicación enemigo, o sea, para hablarle a los republicanos, y yo me imagino hablarle a los republicanos moderados. Vamos a ver qué pasa ahí. La no reelección de Donald Trump, que obviamente usted lo mencionó también como un hito importante, es de alguna manera, sería simplificar decir que fue una censura al Make America Great Again. ¿Qué pasó ahí? No, ¿Por qué no logró realmente ¿qué eso que pregunta? pocos presidentes lo han logrado? Digamos, no han logrado la reelección. Me encanta que me hagas esa pregunta porque hoy, antes de entrar ahí, yo decía, bueno, siempre detrás de una elección hay una fuerza detrás, ¿verdad? Una fuerza. La fuerza en la última elección hace 4 años era el antitrumpismo, no el o sea, no pro-demócrata, sino que la gente estaba cansada de Trump, no querían a Trump. Pero en esta campaña, no, yo no veo, no percibo esa fuerza, entonces hay un espiral de silencio que también lo conocemos en política, en ciencias políticas, ¿verdad? No, o sea, por ejemplo, no tengo claro, pero me preocupa, por ejemplo, cuando oigo que a Obama haciendo un llamado a los hombres negros, así, hombres negros, a que voten por Kamala.
voy y oigo, no a las mujeres, porque hay un gap digamos, y para ponerlo rapidísimo, porque sé que nos estamos comiendo el tiempo, pero los negros, los afrodescendientes normalmente votan por los demócratas, pero por Kamala están votando menos que por Biden, son hombres. Los hispanos están votando menos por Kamala, más por los conservadores, una tendencia, no es de esta campaña, sino que es una tendencia que comenzó con Bush, porque le están hablando también al voto conservador, que es más, digamos, ese latino, ese hispano, que hoy por hoy es la mayoría número uno, con 14%. Las mujeres, hay un gap enorme entre mujeres, entonces ese llamado de los hombres me llamó mucho la atención de Obama y escuché hombres afrodescendientes diciendo no votaré por una mujer. No sabía que había una misoginia ahí tan fuerte en los afrodescendientes. Entonces no sabemos. Claro. Otra pregunta que teníamos, las migraciones que se han mencionado a lo largo de este debate o esta discusión, ¿beneficiarían a los demócratas en Arizona? El tema antiinmigración afecta a los demócratas en Arizona, porque Arizona, digamos, uno de los temas más fuertes es el tema, o sea, todos los estados del sur se ven afectados por su frontera con México y Arizona es uno de ellos y el tema de migración es uno de los que más molestia causa al votante en este momento, la economía y la inmigración. O sea, cada estado tiene su preocupación. Si queremos, podemos ir yo todo el tiempo del mundo, no sé la audiencia. Magnífico. Bueno, creo que hemos dado cobertura a las principales preguntas que hemos recibido por acá. Eh, Agradecerle muchísimo, doña Nuria, toda esa, lo estudiosa que es usted y lo apasionada, porque realmente cuando usted es apasionada de un tema, pues obviamente aquí podríamos permanecer muchísimo más tiempo escuchando pues todos los aportes que usted ha logrado estudiar claramente. Estamos de ayer en 3 semanas es la elección. Así que por supuesto que será un tema que se conversará muchísimo y desde el punto de vista de nuestro país de Costa Rica, pues siempre estaremos muy atentos a esas implicaciones geopolíticas que ya las hemos mencionado por aquí, económicas, eh, y que pues la relación de nuestro país siempre se mantenga en los mejores términos porque hay enormes oportunidades que todavía están pendientes para concretarse. Muchísimas Correcto. gracias, de verdad. Y si quisiera dar un mensaje final ya para despedir Bueno, este no, webinar, pues se lo agradeceríamos muchísimo. muchísimas gracias, Saulit, por invitarme una vez más a estar en su casa. Ustedes son los que comienzan con este tema. Creo que por eso los felicito, porque realmente ignorar la importancia de la elección de Estados Unidos es un grave error. Tenemos que darle seguimiento. Recordar que nuestro mercado más importante es la fuente de turismo más importante, la fuente de inversión extranjera directa más importante, tenemos los mismos valores en democracia, así que es un aliado histórico fundamental para Costa Rica y quien quede como presidente, sobre todo a nivel geopolítico, va a tener implicaciones que a mi parecer pueden ser peligrosas. Implicaciones que estaremos monitoreando y ya una vez conocido el resultado de esta elección, pues posiblemente quien quita y la podamos invitar nuevamente para ya despejadas todas estas incógnitas, despejadas todas estas dudas, pues conocer cuáles podrían ser en el corto plazo lo que nos espera como país. Muchísimas gracias nuevamente, doña Nuria. Gran gusto y muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes y los esperamos en una próxima actividad académica organizada por Lead University. Muy buenas tardes.